Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar de donde nos estén viendo o escuchando a través de estas redes sociales. Queremos hablarle una vez más acerca de la paternidad de Dios en su segunda parte. Le hemos hablado ya de una primera parte. Queremos hablarle ahora, soy el pastor confesor Linares y quiero hablarle ahora acerca de algunos prerequisitos que establecen las escrituras sagradas para poder ser parte de la familia de Dios y entrar en la paternidad de Dios, a las cuales cada uno debe querer entrar, porque qué bueno es tener a Dios como Padre real. Y aunque Él es nuestro creador, nuestro hacedor y nuestro formador, nosotros perdimos allá en el Edén a través de Adán y Eva, perdimos esa paternidad real y efectiva que teníamos. Porque cuando Dios nos formó, nos hizo como persona humana, nos creó y nos hizo y nos formó con las características y con las cualidades y con el carácter de Él, con su santidad, con su perfección, con su justicia. Pero una vez el hombre pecó, perdió esa categoría de hijo y tuvo que venir Cristo para restablecer esa relación de paternidad entre Dios y el hombre. Así que es importante que nosotros podamos entender que para ser hijos de Dios hay unos prerequisitos establecidos en las Sagradas Escrituras, en sus principios dejados para nosotros, para que podamos tener una guía. Y esta guía precisamente es la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde se encuentran todos los libros, los mandatos, las ordenanzas de Dios y los prerequisitos que merece conocer y saber cada uno que se acerca a Dios para ser parte integral de su familia. El propósito inicial de Dios en cuanto a que nosotros seamos sus hijos verdaderos fue desde el principio establecido. Dios nos hizo para que fuéramos sus amigos y tuviéramos una relación muy cercana, muy íntima con Él. Pero a través del pecado, el hombre perdió esa relación, esa intimidad, esa conexión, y ahora tiene que restablecerla mediante Cristo, mediante creer en el sacrificio eterno de Cristo y esa adopción que Él hizo por nosotros y en nosotros. Así que es importante que podamos entender cuáles son las diferencias o cuál es la diferencia entre ser creado y ser hijo, porque todos fuimos creados de la misma forma que fue creada la naturaleza, los animales, pero como nosotros sabemos, nosotros somos la corona de la creación de Dios y Él quiere que nosotros tengamos una comunión real y efectiva con Él, una relación de amistad, de respeto, de obediencia, de cuidado, de sometimiento y también de amor, porque debemos amar a nuestro Padre Celestial, el cual es eterno, y que tenemos mucho beneficio de ser sus hijos. Hay una inmensidad de promesas y de beneficios y de cosas que nosotros a través de ser hijos reconocido, legítimo y adoptivo de Dios, podemos recibir. Así que en este momento, en esta ocasión, en la segunda parte, quiero hablarle a grandes rasgos de esos prerequisitos que deben ser tomados en cuenta cuando nosotros decidimos pertenecer a la familia de Dios. El apóstol Pablo nos habla mucho de eso y dice lo siguiente en el capítulo 8 de su libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13 al 17, y quiero leerlo, por favor.
Así es que el apóstol Pablo nos da algunas recomendaciones. Porque si vivimos conforme a la carne o a los deseos deshonestos de la concupiscencia y del mundo, moriremos ante Dios. Más, de otra manera, pero si vivimos conforme al Espíritu Santo de Dios, viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Un prerequisito que le menciono. Debe vivir, andar, caminar de acuerdo y conforme al Espíritu Santo de Dios para poder pertenecer a la familia de Dios como hijo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, repito, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar bajo pecado, bajo maldición y bajo esclavitud y bajo temor, sino que han recibido o hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual podemos clamar al Padre, Padre mío o Padre nuestro, como expresa la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos allá en Mateo 6, del 6 en adelante, donde le dice que cuando oren deben orar al Padre, Padre mío o Padre nuestro. Pero esto es después de haber tenido un encuentro relacional con Cristo, de haber creído y aceptado sus promesas, sus bendiciones y su sacrificio realizado en aquel madero en la primera época de la era cristiana. Así que es importante que podamos entender cuáles son los prerequisitos. Es muy fácil decir yo soy hijo de Dios, pero hay que examinar lo que dicen las Escrituras. Y para esto Juan da también un detalle importante que no debemos pasar por alto. Juan el apóstol, aquel que la Biblia dice que Jesús le amaba, ese Juan escribe en el capítulo 1 de su primer libro y versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, esto le dio la oportunidad, le dio el derecho, le dio la delegación de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son engendro del mismo Dios, no son de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino del mismo Dios, por lo cual, aunque algunos no lo quieran entender, ese engendro de Dios significa que tenemos el ADN de Dios cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando nosotros comenzamos a caminar conforme al Espíritu, cuando nosotros comenzamos a obedecer los principios, los estatutos, las leyes, las reglas, las ordenanzas y los decretos establecidos para los humanos en el libro sagrado. Así que cuando nosotros comenzamos a caminar en obediencia a Dios, nosotros pasamos a ser hijos legítimos y engendrados de Dios, de acuerdo a como el primer Adán antes de haber pecado. Es importante que entendamos esto. Y la Biblia sigue diciendo en el capítulo 8, del 13 al 17 de Romano, el apóstol Pablo dice, porque si somos hijos, somos también herederos. Y el Espíritu Santo, el cual hemos recibido, da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios, por medio de la relación que hay entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, por medio de la fe en Cristo, y habiendo aceptado y recibido a Cristo, pasamos a ser parte de la familia de Dios, y Pablo dice más que somos coherederos con Cristo en Dios. Aleluya. Es decir, que los que no son hijos nunca han heredado nada, a menos que hayan sido adoptados en una familia. Pero aquí el apóstol dice que nosotros pasamos a ser coherederos con Cristo,
por cuanto Cristo es Hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios y somos coherederos de todo lo que Dios tiene a nosotros cuando cumplimos esos prerequisitos que están establecidos en las Escrituras. Nosotros pasamos a ser heredero y coheredero con Cristo en Dios, de todas sus cosas, de toda su gloria, de su beneficio, de sus bendiciones, de su salvación, de su salud. Aleluya, de todas las cosas que Dios tiene y ha hecho para nosotros. Así que si el Hijo también nos acepta como adoptivo, el Hijo vino y nos adoptó. Si es que padecemos juntamente con Cristo, nosotros también, igual que Él, seremos glorificados. Aleluya. Así que alcanzamos un requisito óptimo. Somos glorificados. Glorificado, ¿qué significa glorificado? Que alcanzaremos la gloria que Él alcanzó allá en la transfiguración cuando subió con Juan, Jacobo y Pedro al monte, donde adquirió una nueva transformación del cuerpo que tenía. Nosotros también seremos transformados y glorificados con un cuerpo inmortal, el cual podrá transitar por cualquier lugar sin espacio, sin cohibición, sin obstáculo de espacio. De la misma forma que Cristo se apareció a los discípulos allá después de la resurrección, estando todas las puertas cerradas, Él traspasó los linderos. Aleluya. Y nosotros también podemos traspasar esos linderos cuando seamos glorificados, transformados, después de haber sido levantados en el rapto de la iglesia. En el mismo instante que seamos arrebatados de esta tierra, seremos arrebatados con un cuerpo inmortal, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, semejante a los ángeles. Aleluya. Pero para esto existen esos prerequisitos que no se deben pasar por alto: la obediencia, la humillación, el quebrantamiento, el arrepentimiento. Aleluya. Todo esto tiene que haber pasado primero antes de que lleguemos a cumplir con ser hijos verdaderos de Dios. Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si pusieres oído a la voz, otro prerequisito, si pusiereis oído atentamente a la voz de Jehová, para guardar y poner por obra sus pactos, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, ustedes se convertirán en un pueblo especial. Y esto no es circunscrito solo a los israelitas, sino a todos los que creen. Si los israelitas o los judíos no han creído, a ellos no les toca. Pero todos los que han creído en Jesucristo como el Dios eterno, el Salvador, el Redentor, entran en esa posición adquirida de ser pueblo santo para Dios. Y Él dice que nosotros le seremos a Él por hijos e hijas, y Él será para nosotros por Padre. Y lo firma el Dios Todopoderoso. En Deuteronomio capítulo 13, también versículo 18, hay que guardar otro requisito, que es la obediencia a la voz, a los mandatos, a los principios de Jehová Dios, el cual, si guardamos todos estos principios, sus mandamientos, sus órdenes, para ser recto delante de Dios, delante de sus ojos y delante de su obra, entonces seremos hijos de Dios, pasaremos a ser hijos de Dios. Y dice Él: yo, Jehová de los ejércitos, seré su padre y ustedes serán mis hijos. ¡Qué maravilla! Aleluya. Me alegra tanto y me emociono tanto, me da tanta satisfacción saber que soy un hijo
real de Dios por haber creído en Jesucristo y en su sacrificio eterno. Así que bueno, en el libro de Pablo a los Gálatas también encontramos algo que tenemos que apuntalar. En el capítulo 3, versículo 25 al 27. Pero venida la fe, dice, en Jesucristo ya no estamos bajo el ayo, la ley o la maldición, sino que por medio de la fe hemos sido entrados, introducidos, pasados a ser hijos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque todos los que hemos sido bautizados en el bautismo de Cristo, con Cristo estamos juntamente cubiertos. Aleluya. Estamos revestidos de Cristo. Y el 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, ni extraño, ni advenedizo, sino conciudadano de la familia de Dios. Aleluya. Y si hijo de Dios, también heredero juntamente con Jesucristo. Tenemos una paternidad eterna, una paternidad real que debemos cuidar, que debemos aceptar y que debemos creer, porque no solamente es aceptarla, sino creerla. Si nosotros no creemos que somos hijos de Dios, no nos va a aceptar el Señor como hijos, porque nosotros lo dudamos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, hablando el escritor de los Hebreos, o del libro a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. No es ni siquiera una opción. No, es que si no tiene fe no puede agradar a Dios, porque la fe, a pesar de venir por el oír, se va creciendo en nosotros, y de la forma que va creciendo nosotros nos vamos acercando más a nuestro Padre y pareciéndonos más a nuestro Padre, porque cada hijo es normal que si tiene el ADN del Padre se parezca a su Padre. Ahora bien, ¿en qué nosotros debemos parecernos a Dios nuestro Padre Celestial? Pues natural, debemos parecernos a Dios en nuestro carácter, en nuestra pureza, en nuestra santificación, en nuestra justificación, en nuestros actos, en nuestra conducta, cómo nosotros hablamos, cómo nos comportamos, cómo caminamos. Esas son de las cualidades que un hijo de Dios puede presentar para parecerse a su Padre. No es en el físico, simplemente, aunque Dios no se le puede añadir cuerpo, porque los teólogos dicen que añadirle el cuerpo o miembro a Dios es convertirlo en una teología que se llama antropomorfismo. O sea, no se le puede añadir cuerpo a Dios porque Dios es espíritu. Sin embargo, nosotros sabiendo que Dios, a pesar de ser espíritu, es autosuficiente y todopoderoso para tomar el cuerpo que quiera, cuando quiera y donde quiera, no podemos limitarnos a no creer que Dios también toma cuerpo y que en un momento dado, a pesar de que nosotros también somos su cuerpo representado en la tierra, nosotros somos su voz, nosotros somos sus ojos, somos sus pies, somos sus manos. Y como Pablo dice en una palabra muy sabia, él dice, nosotros somos colaboradores de Dios en la tierra. Y precisamente el mismo Pablo es que dice que por eso, después que nosotros hemos aceptado a Cristo y hemos sido cambiados, transformados en creyentes de las palabras escritas por el Señor, inspirada por Él, y del sacrificio hecho, realizado de una vez y para siempre por Jesucristo, entonces también se nos entrega el ministerio de la reconciliación del hombre pecador con Dios, según
Segunda Corintios capítulo 5, 18 y 19. Así que es importante, es muy importante que nosotros, antes de pasar a ser parte de la familia de Dios, nosotros cumplamos con estos grandes prerequisitos que las Sagradas Escrituras nos dan para que lo cumplamos. Y no son gravosos, como dice la Escritura, pues Dios mismo es el que afirma con toda seguridad y categoría que nosotros somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Si es que lo confirma Él, nosotros debemos creerlo. Si Él es que dice, el que tiene todo el poder, que Él es nuestro Padre, ¿por qué nosotros no creerlo y negar que somos sus hijos? Así que es importante que nosotros entendamos que Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso lo dice el salmista en el 68, 5 y 6. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, Linares. Yo te he engendrado hoy, aleluya, para que sea mi hijo. Y en otra parte dice, antes de que fuera el mundo, antes de que el mundo fuera, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Esto se lo dice específicamente al profeta Jeremías en el capítulo 1. Sin embargo, nosotros también entramos en esa paternidad de Dios cuando nosotros podemos aceptar su sacrificio, sus promesas, sus grandes mandamientos, aleluya, que no son los 10 mandamientos a los que yo me refiero. Yo nunca explico que los 10 mandamientos son los únicos mandamientos de Dios. No, eso fue un principio que se le dio al pueblo de Israel allá en el desierto a través de Moisés. Pero la Biblia entera se convierte en un mandamiento de Dios, porque cada cosa que está escrita en las Sagradas Escrituras, que son para nuestro desarrollo, para nuestra vida cristiana, para nuestra transformación, se convierten en mandamiento de Dios y hay que cumplirlo. Nosotros no podemos dejar de cumplir de las Escrituras ni un tilde ni una jota, porque ellas no pasarán, como dice ella misma. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es decir, nosotros tenemos y debemos de cumplir toda la Escritura, porque todas ellas son útiles, como dice el escritor del libro de Segunda Timoteo, que es Pablo, cuando le escribe a Timoteo. Ellas son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para todas buenas obras. Entonces, esa escritura la encontramos en 2 Timoteo capítulo 2 y capítulo 3. Así que puede encontrarla ahí y va a encontrar en el capítulo 2 del 14 en adelante y en el capítulo 3 de 2 Timoteo, capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Nosotros podemos entender que el hombre de Dios tiene que estar enteramente preparado y esta preparación incluye el cumplimiento de una serie de reglas que están en las Escrituras, que no simplemente son aquel decálogo, esos 10 mandamientos que se nos entregaron a través de Moisés, que se le entregaron específicamente al pueblo de Israel en el desierto. Así que todos nosotros debemos cumplir con los parámetros escritos en las Sagradas Escrituras para poder cumplir con esos requisitos, que nos hacen ser parte integral de la familia de Dios como hijos verdaderos, legítimos, reconocidos y adoptivos. Y en una plegaria hecha por el salmista,
en su capítulo 64, 8, él clama de la manera siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Y aquí alude a todos los israelitas. Tú eres nuestro Padre. Aquí no lo personifica, no lo particulariza, sino que incluye a todos los que son engendro de Jacob, descendiente de Israel. Dice: tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, pero tú, el que nos formaste, eres nuestro Padre y somos obra de tus manos. Qué lindo cuando nosotros podemos tener la seguridad de decirle a Dios: tú eres mi Padre. No solamente en una oración ahí, Padre nuestro que estás en los cielos. No en los cielos. Es ahí cerca de mí, donde yo estoy arrodillado, sentado, parado, orando a mi Padre. Él está ahí porque Él es espíritu. Y la Biblia dice que somos una cosa con Él cuando nosotros reconocemos su poder, su autoridad y lo aceptamos como Dios. Cuando nosotros creemos, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que somos hijos de Dios y que Cristo es el Salvador y que Dios es el Redentor. Y no estoy hablando de dos dioses, es el mismo Dios en diferentes posiciones. Así que estamos creyendo en eso. Entonces nosotros, Él dice: yo soy su Padre y ustedes son mis hijos. Aleluya. ¿Y qué no doy yo por mis hijos? Lo llevaré con la derecha de mi justicia, lo sustentaré, lo guiaré, lo cuidaré y le brindaré mi salvación. Aleluya. Qué bueno como termina el Salmo 91. Y le brindaré mi salvación, le cuidaré, estarán protegidos por mí, en la mano le llevaré, y al final la vida eterna. Eso me hace sentir cada día que pasa, más apegado y más pegado a la palabra de Dios, a sus principios, a sus ordenanzas. Y le voy a decir muy claro y muy sincero: me encanta estar profundizando en las Escrituras, porque esto cada día me da más fe para poder creer en esas grandes promesas que Dios nos ha entregado. En Jeremías el capítulo 31, versículo 9, parte B, dice: Dios le dice a los que le obedecen, oiga esto, otro prerequisito. Dios le dice tajantemente a los que me obedecen: yo soy a ustedes por Padre, y ustedes me serán a mí por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Cristo le dijo a los que se acercaron a Él en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, allá en Mateo 5:48, le dijo: ustedes sean perfectos. Otro prerequisito: ustedes sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y eso Dios se lo dijo a Abraham, el padre de los que tienen fe, cuando lo llamó. En una ocasión se encontraron y Dios le dice a Abraham: yo soy tu Dios, yo soy tu escudo, pero séme perfecto, anda delante de mí en perfección, porque así como yo soy perfecto, yo quiero y deseo y reitero y pido que todos los que me sirvan a mí, como mis siervos, como mis hijos, sean perfectos, así como yo soy perfecto. Así que, y cuando ores, dice aquí Jesús enseñándole a sus discípulos: cuando ores, oren de la siguiente manera: Padre nuestro. Es decir, Jesús le enseñó a sus discípulos que Dios es nuestro Padre y que ellos, cuando oraran, tenían que iniciar: Padre nuestro, o Padre mío, que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, etcétera, etcétera. Esta es una oración modelo que Dios le enseñó a sus discípulos y es extensiva a nosotros. Después que nosotros entendemos, comprendemos y aceptamos con toda seguridad que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, entonces Él nos dice a nosotros: no se preocupen, manada pequeña, no tengan temor, no tengan miedo, porque a Dios, nuestro Padre, aleluya, y yo digo mi Padre, le ha placido. Para Él es una satisfacción, un placer entregarme el reino, su reino. Y este reino está completo de muchísimas cosas que nosotros podemos adquirir y alcanzar por medio de ser hijos de Dios. Ya concluyendo esta segunda parte de la paternidad de Dios, que es el tema que nos ocupa, tenemos que leer a Gálatas capítulo 4, 4 al 7, escrito por el apóstol Pablo, que sigue diciendo, y esto es extensivo también a los creyentes en Jesucristo. Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la temporada o el kairos de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley o bajo maldición, con el fin o propósito de que recibiésemos la adopción de Cristo como hijo. Y por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió a nuestro espíritu, a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo, esto es, el espíritu de Cristo, por el cual podemos clamar: Padre mío, o Abba Padre, o Padrecito mío. Aleluya. Así que ya no somos extraño, esclavo, ni advenedizo, ni hijo del mal. Somos hecho hijo de Dios, conforme a su imagen, a su semejanza, a su pureza, a su santidad en Jesucristo. Amén. Y si hijos somos de esa categoría, vuelvo y repito, somos herederos y coherederos con Cristo. Sin embargo, los que desobedecen a esos principios, dice la Biblia, escribiendo Juan, aquel que le mencioné al principio, Juan el apóstol, ese Juan dice que los que no obedecen esos principios de Dios, esa palabra de Dios, están bajo el maligno. Pero Juan sigue diciendo en su libro, en el 8:44, que esos son los que desobedecen, son hijos del maligno o hijos del diablo, por cuanto no obedecen los principios de su padre. El padre no lo acepta como hijo, sino que hacen la voluntad del diablo y por tanto son hijos del diablo. Y en primera de Juan 3:8 dice lo mismo, pero dice el mismo Juan de esta manera: Dios es pero dice, sí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero el que tiene la simiente de Dios, es decir, el engendro de Dios, el ADN de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Bueno, ¿usted qué sabe si usted peca? Todos podemos pecar, pero Dios nos dice que nosotros podemos vivir sin pecar. Ahora bien, si pecamos, el mismo Juan da una solución. Él dice: si pecaremos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros en cualquier situación de falla,
de falibilidad, tenemos un abogado. Pero él dice que no tenemos que pecar porque tenemos la simiente de Dios. Y el que tiene la simiente de Dios no tiene que vivir pecando. ¿Y qué es vivir pecando? Es vivir en práctica pecaminosa. Cualquiera puede caer en un momento y estar en descrédito con Dios. Pero si tú te humillas y te arrepientes, la Biblia dice, hablando el salmista, que Dios nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Es decir, cualquiera que caiga en descrédito con Dios no deja de ser su hijo. Eso es importante que lo entendamos. No deja de ser su hijo. ¿O tú crees, por ejemplo, yo tengo hijos e hijas? Bueno, hijas ahora, porque murió mi hijo que tenía. Pero tengo 2 hijas. El hecho de que ellas me fallen, que ellas pequen contra mí, que me desobedezcan, que hagan cosas que a mí no me agrada, que yo las repudio, no dejan de ser mis hijas. Y cuando vienen a mí, yo hago como el padre del hijo pródigo. Las recibo con abrazo, con besos, con gozo, con regalos, cuando vienen arrepentidas. Eso mismo hace Dios cuando nosotros pecamos, no voluntariamente, involuntariamente. Cuando pecamos, nosotros venimos a Dios como nuestro Padre, nos arrodillamos a sus pies y Él viene y con todo amor, que Él es amor. Él no tiene amor. Dios es amor. Y ese amor incondicional, que a veces se convierte en condicional, nos perdona y nos limpia de todo pecado. Porque Él dice que un corazón contrito y humillado nunca lo despreciará. Así que Juan dice que si nosotros llegamos a tener la simiente de Dios, podemos permanecer sin pecado porque somos nacidos de Dios. Y el que es nacido de Dios puede vencer al maligno y al mundo. Entonces, ciertamente, nosotros estamos, dice Juan, en su primera carta, capítulo 5, 19 y 20, nosotros estamos en el verdadero Hijo de Dios, en Cristo Jesús, y somos uno con Él, como dice Pablo, en el 3, 26, 27 de Gálatas. Todos los que han sido bautizados con Cristo, de Él están cubiertos, de Él están protegidos, con Él andan, son uno con Él, uno con Él. Y usted siendo uno con Cristo no es verdad que va a andar pecando, porque Él mismo lo ayudará a no pecar. Así que es importante entender que aunque nosotros somos pecadores arrepentidos. Y el arrepentimiento es un cambio de 180 grados que cada persona debe dar, pero ese arrepentimiento debe estar convertido también. Arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Termina Juan diciendo en su capítulo 5, del 19 al 20 de la primera carta de Juan. Así que le bendigo, le agradezco que me hayan escuchado, que me hayan podido ver a través de estas redes, y le bendigo y estoy dispuesto a seguir trayéndole palabra de Dios para que usted cada día sea un mejor creyente, un mejor hijo de Dios y una mejor persona, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor ciudadano en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita, como dirían los que casan, los que hacen ceremonia matrimonial. Así que Dios le bendiga. Le habló el pastor confesor Linares Rosario desde la ciudad de Nueva York. Dios le bendiga, le amo y espero que pueda seguir escuchando palabra viva de Dios para que pueda ser cada día un mejor hijo de Dios. Amén.